Que tengo talento, lo llevo en el corazón. Buenas noches, aquí arranca ya en su cuarta temporada el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay, programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Lujo, por favor, realmente. Mira, emocionadísima por tenerlos. Decime un poco, Sandrita, 1, 2, porque no sé con qué cámara estoy acá, estoy llena de cámaras. Arrancamos con todo, hoy con estos dos capos totales a quienes les tengo que agradecer de corazón porque sé que están como locos. Son directores del Conservatorio de Esther Villasanti, Armando y Seudi, y ya vamos a contar más. Buenas noches, bienvenidos, qué lujo, qué gusto, por favor. Encantadísimos y muchísimas gracias por la invitación, Andrea. No, un lujo realmente. 4 veces finalista. Contame un poquito, Seudi, me emociona realmente. Bueno, como para que la gente se entere, en el Campeonato Mundial que se realiza en Buenos Aires, fuimos en representación a Paraguay y bueno, ahí quedó
entre las 20 mejores parejas del mundo en Qué 4 bárbaro. oportunidades. Qué bárbaro, Sí. qué bárbaro. Imagínate ir de Paraguay a quedar entre los finalistas de un mundial de tango. ¿Qué sintieron en ese momento? Debe ser impresionante porque el público argentino y el jurado sumamente exitoso y exigente, ¿verdad? Sí, Sobre es todo. el evento tanguero más importante a nivel mundial, o sea, mucha presión. Obviamente Me fue imagino. una emoción, esa alegría de haber hecho el trabajo, el proceso y llegar en ese lugar y que el público dé el ok y el jurado fue una experiencia única, Única, me imagino. de decir, a ver, ¿dónde estamos parados con el tango? Están, muchachos, chicas, chicos, están, el público, el jurado dijo, están más que bien. Así es que está... Vamos Paraguay, Vamos caramba, Paraguay. mostrando siempre que Sí. se puede a nivel internacional. Y yo les decía, porque ya tengo el placer de conocerlos, de haber compartido eventos con ellos, que quiero tomar unas clases de tango. Soy dura, ¿puedo? Contame, Seudi, si la gente puede, porque al verlos a ustedes, ya se me lengua la traba, uno se emociona y quiere aprender, me encanta. Bueno, justamente nosotros estamos dando clases todo el año en el Conservatorio de Ester Villasanti. Y bueno, como me preguntaste, ¿puedo? ¿No puedo? Todos pueden. Es Todos más, pueden. hay gente que ya hizo todo en la vida y bueno, ahora quiero bailar tango. Y baila, no importa la edad que sea. Una Todos terapia. son Sí. bienvenidos a nivel profesional, amateur. O sea que el tango te da lo que vos necesitas, no te exige más de lo que podés dar. Bueno, vamos a ver. Yo creo que algún aceitito de máquina me voy a poner ahí para poder hacer los pasos que hacen Seudi y Armando. Claro, por ejemplo, lo que acabamos de hacer es el tango escenario o el tango Ajá. escénico. Ajá. Y está la otra modalidad que es el tango de pista, tango salón o tango social. Y el En donde social es es- lo que yo de repente podría intentar, Claro, ¿verdad? como que es más tranquilo, más al piso, con pasos... Yo llego a hacer ese cruce de piernas con vos, Armando, y nos trancamos y nos caemos los dos, ¿eh? No, tiene toda su técnica. Tiene... Vamos a aprender, me encanta. Bueno, antes de despedirlos y agradeciéndole una vez más por haber hecho la apertura, por brindarle este lujo, este espectáculo fabuloso a Casa Talentos, quiero que nos digan todos los lugares donde podemos encontrarlos. Redes sociales, teléfono, dirección, todo, absolutamente todo. Porque estoy segura que más de uno va a querer ir. Claro. Bueno, en el Instagram estamos como Ester Villasanti, Arte y Danza, que es el Instagram de la academia, o Armando y Seudi Tango Pay en el Ok. Instagram. Armando y Seudi guión bajo, creo Sí, que es, guión ¿verdad? bajo, sí, Está bien, guión yo ya bajo. sé más que ellos de fanática. Tango PI y el teléfono es el 0981 23 21 21. Súper fácil para Aparte de cualquier tango, información. hay otros estilos de baile también, ¿verdad? También hay clases de ritmos latinos para niños, Perfecto. súper para variado. niños también, o Sí. sea, no hay edad, señores, no hay edad. Lo importante es animarse y es una terapia excelente. Imagínense cuando tengan un evento social, familiar, lucirse de repente, ¿verdad? Claro, claro. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por Gracias este a lujo vos. inmenso. No va a ser la última vez, los comprometo de vuelta. Y nosotros Bueno. vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos con mucho más. Casa Talentos, Paraguay. De sentirme ganado y de hacerlo con pasión. En Casa Talentos voy a buscar mi momento, una espacio por mis sueños para todo el mundo. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Buenas noches nuevamente. Bueno, yo sigo emocionada con esa coreo impresionante que veíamos con estos finalistas a nivel internacional. Un tango maravilloso. Y bueno, hoy tenemos un programa de lujo, un programón de lujo, porque al fin se me dio, al fin puedo tenerlo al lado mío, a un gran amigo que quiero y aprecio muchísimo, él lo sabe, y bueno, por temas laborales nunca podía. Pero esta noche con nosotros en Casa Talentos, en las pantallas de América TV, pido un fuerte aplauso para Dani Mesa. Bien. Hola, mi vida. Querida amiga, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Un placer, acá. un placer. Nuestra amistad es de esas que, aunque pasen, no sé, Los 5, años. 6, 4, los años que sean, Más igual que cuando nos idea. vemos es como si fuese que la primera vez. Así mismo. Y nos conocimos en una época en que vos estabas arrancando, Dani, todavía. No, ya habías ganado. Así es, yo había Rojo, ya participado habías ganado en el rojo. año 2005, había participado de Sí. rojo.
y a partir de allí, digamos que comencé a trabajar profesionalmente con la música, especialmente en el canto, en forma solista. Más adelante sí integré algunas bandas para después en el 2015 ya integrar Tierra Adentro hasta hoy día, ¿verdad? Llevamos 8 años de banda, la banda empezó en 2014. Así que, bueno, Impresionante el éxito de Tierra Adentro a nivel nacional e internacional. Y yo te lo decía, Dani, vas a tener mucho éxito porque sos un capo. Y él, ¿sabes qué me gusta? Que hasta ahora seguís manteniendo tu humildad. gracias. Seguís siendo la misma persona que fuiste a los inicios y él me decía así, sí, tipo, no creo tanto, pero se esforzó, se esmeró. Un día me dice, me voy de gira, creo que te Sí, a los fuiste cruceros. a los cruceros. Yo dije, ay, no vas a venir más, Dani. Sí. No, voy a volver. Me dijiste, ¿cómo te fue en esa época? Y bueno, yo viajé aproximadamente esa primera temporada como 18 meses, un año y medio. Me fue súper bien, hice ¿Qué tal 2 te contratos. trata la gente en un crucero? Y otro level es, otro Otro level. level. Sí, el respeto al artista es máximo. Nosotros teníamos luego tipo una categoría especial, tipo podíamos estar en la zona de pasajeros. Los demás Wow. tripulantes no podían, ¿verdad? Lastimosamente. Pero nosotros que teníamos el estatus de artista, sí Sí. podíamos estar e inclusive interactuar con los pasajeros, hablar con ellos, porque también éramos como que parte del entretenimiento del barco. ¿Tuviste ahí a alguna bordo. experiencia de algunos pasajeros que te pidan algo especial? Lo más lindo de todo eso, de esos recuerdos, digamos, que tengo, era que también había un grupo de paraguayos, un trío paraguayo, Ay, qué bueno. que también encontrarte estábamos juntos en el mismo barco. Entonces lo que yo solía hacer en mis ratos libres, me iba yo a sus presentaciones. Ellos tenían como 4 o 5 presentaciones al Qué día bueno. de 40 minutos, así, ¿verdad? Entonces yo me iba en una de ellas y solía cantar con ellos. Ay, qué Y siempre nos pedían lindo. música paraguaya, o sea... Qué lindo. En realidad nosotros cantábamos la música paraguaya, galopera, paraguaya linda, cosas así, ¿verdad? Canciones del repertorio popular. Y todos los pasajeros, todos los, digamos, extranjeros se quedaban mirando siempre y escuchando atentamente la música paraguaya. Eso, digamos que prendió una lamparita emoción, también en algún ¿verdad? momento después, Claro. ¿verdad? Porque coincidió también que con mis compañeros de Tierra Adentro, la mayoría también tuvimos esa experiencia de La viajar. misma experiencia. De viajar al exterior, Y en el exterior, algunos que en es lo que cruceros, yo otros digo. en hoteles y cosas Claro, así. lo que yo digo siempre, se valora mucho más afuera lo nuestro que acá, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, y hay que insistir nomás, Hay en que que tenemos que insistir. ponerle el valor, tenemos Así que mismo. saber reconocer el valor que tiene nuestra Y hablando cultura. de valor, Dani, yo tengo una sorpresa para vos porque una de nuestras integrantes del jurado, que es la bella Norat Alfonso, tuvo un temita ahí que no va a estar presente, así que Dani Mesa, vos vas a ser nuestro jurado de lujo invitado. Mira hoy. vos, qué responsabilidad. Así que bienvenido a este tema que a mí no me gustaría nunca estar en un jurado porque debe ser complicado, Dani. Y bueno, es, digamos, el punto de vista de uno, ¿verdad? Claro. Al fin y al cabo, el público es el que tiene la última palabra. Así mismo. Entonces, pero sí es una vidriera importante para un artista que quiere mostrar su talento, Por supuesto. poder, digamos, enfrentarse a un jurado, a las cámaras y al público, al Siempre digo que televidente. es una escuela de Pero aprendizaje por y hay que supuesto. tomar la evolución de la gente que Claro. sabe. Vamos a darle la bienvenida a nuestro presidente del jurado, nuestro queridísimo doctor Enrique Castro. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Miembros del jurado. Hoy con un invitado de lujo, nuestro querido Así mismo. artista nacional, orgullo Enrique, un gran nacional, abrazo. Dani Mesa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Súper bien, querido? encantado de verte. Espero que te Extraño encuentres de la esas mejor manera. rastas ahí, ¿eh? Después le Pero vamos tu a nuevo look está preguntar. fantástico. Después hablaremos de eso, les voy a contar Espectacular, todo, tu sí o sí. Después nos va a contar, él es lindo de todas formas y lo principal es que es lindo por dentro y por Gracias. fuera. Bueno, ahora Te te voy estuve a... siguiendo, Sí. Dani, te estuve siguiendo desde la Qué Expo bueno. Dubai, que estuvieron fantásticos. Quiero aprovechar la oportunidad como director de Cultura del Congreso. Quiero felicitarte a vos, a tu grupo, al elenco de danza de Nancy Cristaldo, quienes estuvieron representando a Paraguay, pero maravillosamente en la Expo Mundial, la Expo Dubai. Así que, fuerza, Dani. Muchísimas gracias, director. Grupo Realmente un Paraguay. placer. Fue un placer representar al país. Lo hicimos de la mejor manera, con el corazón en la mano siempre.
y con ese fanatismo propio de nuestro, de llevar nuestra cultura a otros países. Me grabaste un video desde el tren, algo así. Algo así fue, sí, desde me el tren de recuerdo. Dubái, algo así, él es divino. Bueno, ahora te voy a presentar a una persona que no es tan formidable como el doctor Castro, muy exigente, pero también tiene años de trayectoria. Es nuestro querido tenor guaraní, el maestro Miguel Coronel. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué tal, Andrea? Acá estoy recuperándome de esta gripe que no me deja nunca. Estoy acostadito acá en mi cama y cumpliendo con el programa, queriendo escucharle a los artistas. Un saludo muy grande también a Dani, que yo no lo conozco personalmente, pero lo sigo desde los reality, siempre sigo sus logros y lo felicito por ser un artista que se ha destacado en su propio país. Él sí puede decir, soy profeta en mi tierra. Muchas gracias, maestro. Un gran abrazo también para usted. Un placer realmente compartir con usted este espacio. Así que bueno, muy agradecido por sus palabras y todo mi respeto y admiración también para usted. Ahora vamos a dar ingreso al queridísimo Rodrigo Godoy, presidente de Cultura del Parlamento, ¿verdad? Sí, a ver si está por ahí. Rodri, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrea, ¿qué tal? Mira, estoy muy feliz, ¿verdad? Ya veo que estoy rodeado de gente maravillosa, ¿verdad? Principalmente vos por la invitación de siempre. Y bueno, Dani, un saludo muy especial para vos. Mira, como joven estoy muy orgulloso de ustedes porque representan siempre a nuestro país y con la bandera bien en alto, como se dice, ¿verdad? Siempre un show 5 estrellas, así que siempre te estamos siguiendo, Dani. Muchísimas gracias, un placer. Al maestro Coronel y a Enrique Castro también, ¿verdad? Jurados de nivel, ¿verdad? Que nos rodean. Muchas gracias, un placer compartir contigo también. Gracias, Rodri. Yo y un jurado de lujo invitado no sabía, Dani, lo sorprendía acá. Me sorprendió, sí, me agarró entre la espada y la pared. Tipo, no me puede decir que no ya acá, ¿verdad? No. Ya no podemos. Bueno, vamos a arrancar con la primer participante de la noche. Ella es de la ciudad maderera de Caaguazú. Estoy hablando de Sofía Velastiki. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, hola, Andrea, Sofi. Súper bien, ¿cómo estás vos? Súper bien también. ¿Nerviosa? ¿Ansiosa? Sí, muy nerviosa y ansiosa a ver lo que me espera. Se suma a nuestro jurado el gran Dani Mesa, Sofi. Así que te invito a ver ya mismo este material, por favor. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más dijo vendría con el alba y no volvió, desapareció, mi huella dejó y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose, no le importó buscar doctor alguna curación pa' que no muriera de amor, de pena murió. Excelente, compartíamos la presentación de Sofi y hoy con un jurado de lujo. Pero vamos a arrancar con el doctor Enrique Castro, a ver qué le pareció la presentación de Caaguazú. Henry. ¿Por dónde está mi doctor Castro? Mi audio ahí acá está. casi. Andrea, me parece que Sofía es de acá, ¿verdad, Sofía? Sí, de acá hay. Ah, porque me Es de pusieron Acá, Caaguazú. Muy bien, Enrique, Sí, sí. muy bien la acotación. Bueno, Acay, esa ciudad hermosa. Un saludo a toda la gente de Acay, a su intendente Aldo Lescano, muy amigo mío.
ubicada en el 9º departamento de Paraguarí, a 103 kilómetros de la ciudad capital de Asunción. Gente trabajadora, honesta y muchos artistas en Acay. Me gustaría que en algún momento uses de fondo lo que es más lindo en Acay, ese cerro maravilloso, el cerro de Acay, que uses de fondo, Sofía, para la próxima. Cantaste muy bien, tu voz es muy dulce y bueno, hay algunas cositas así técnicas que seguramente que el maestro Coronel te va a decir mejor y Dani también, ¿verdad? Pero mientras tanto yo te pongo un 8. Muy bien, Enrique, muy bien, excelente puntuación. Y bueno, ahora podemos poner esa música que caracteriza a nuestro maestro Coronel, por favor, porque yo tiemblo realmente cuando va a dar su devolución nuestro tenor guaraní. Adelante, profe, no me hago responsable. ¿Qué tal, Sofía? Bueno, primeramente no me gustó tu fondo. Tu voz estaba en los fraseos muy inestable. Es como que no había una combinación de texturas en la voz. Tu respiración también. Hay que cuidar un poquitito, hija. 7. Un 7, bueno, profe. Parece que la gripe te sentó bien. Un 7, buena puntuación dentro de todo. Lindo puntaje. Rodrigo, sí, bueno. Me encanta. Rodrigo Godoy. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Un saludo a toda esa gente hermosa de acá que siempre está aprendiendo el programa. Y bueno, yendo acorde con lo que están diciendo los demás también, ¿verdad? Creo que faltó mejorar un poquitito más el fondo. Me encantaría ver también esa ciudad de acá que estén un poquitito más, por lo menos, mostrando lo que es tuyo, lo que te pertenece, ¿verdad? Porque el sentido de pertenencia es muy bueno también, el sentido de lo que es el entorno, ¿verdad? En cuanto a la voz, también me gustó, faltó un poco más de práctica, creo yo, también coincido con el maestro Coronel, pero tu vestuario también sigue acorde a la música. Yo te pongo un 8. Un 8, bien, Rodri, bien ahí. Bueno, y ahora vamos a ver, porque no sabía, él después me va a retar seguro cuando salgamos de cámara, pero que valga la amistad de tantos años. A ver tu opinión, Dani. Bueno, Sofi, ¿verdad? Sofi, un gusto saludarte y también lindo saludar a toda la gente de Acay. ¿Y qué es lo que hay, verdad? ¿Qué es lo que hay en Acay? Y yo te puedo decir que hay una personita que canta muy bien, que tiene muchísimas condiciones para seguir formándose, seguir aprendiendo, seguir fogueándose en este mundo de la música, en el mundo del canto. Yo creo que lo hiciste súper bien, Sofi. Seguí trabajando y seguí puliendo todo lo que digamos, vos te sientas, digamos, o lo que realmente, digamos, vos te falta, ¿verdad? Lo que vos sientas que te falta. No digas el puntaje porque es secreto. El secreto es mi puntaje. Ese es el voto ñemí de Casa Talento. Pero sí, quiero destacar su hermosa voz y que tiene muchísimas condiciones. Y tiene pulgar para arriba, pulgar tiene para abajo. Tiene muchísimo futuro. Yo le pongo un 9. Muy bien, muy bien. Bueno, era secreto. Era me olvidé. Pero bueno, no importa. Este dejamos ahí y el próximo sí ya lo vamos a hacer, ñemí. Y bueno, gracias, Sofi, por tu presentación, mi vida. Vamos ahora sí hasta Caguazú. Porque lo conozco muy bien a Rodri Portillo, un gran artista, un gran intérprete, cantautor nacional. Buenas noches, bienvenido, Rodri. Buenas noches para ti, también para la teleaudiencia de Casa Talentos. Que ya es la 4ª temporada, ¿verdad? Así muy feliz y mismo. contento de formar parte de esta producción, profe. Yo también estoy. Yo le decía a Rodri cuando hablaba con él, no me digas profe, porque el profe es el maestro Coronel, Enrique, que Dani, que también sabe. No, pero es una forma que él tiene cariñosa de decir, Entiendo, ¿verdad? sí. Rodri, quiero ver tu material, por favor, producción. Yo no veo el futuro, prefiero tenerte aquí conmigo, lo necesito así. No pienses
y así se presentaba Rodri Portillo. Y vamos a ver qué nos dice el jurado. Doctor Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Saludo a la gente de Caguazú, esa ciudad maderera, hermosa, de gente pujante, trabajadora, que está a 180 kilómetros de la ciudad de Asunción y de Ciudad del Este un poco más pertiño, ya era un poco más cerca, 144 kilómetros de Ciudad del Este. Así que Caguazú, fuerza con Rodrigo. Me gustó ese paisaje que mostraste de fondo, Rodrigo. ¿Qué es un tajamar, un arroyo? ¿Qué es esto, Rodrigo? ¿Se puede contarnos? Una cantera, profe, una cantera. Una cantera. Hermoso. Y está sí. la bandera de Caguazú, verde y blanco, ¿eh? Así mismo. Sí, bueno. Excelente. Mira, tenés, como le dijo Dani Mesa recién también a la otra participante, tenés un futuro espléndido, Rodrigo, ¿eh? Vamos a meterle un poco más con ganas y yo escuché un poco de desafinación, una partecita, pero muy, muy leve realmente. Pero es difícil cantar también así abierto, ahí, ¿verdad? En un lugar así tan escampado. Pero tenés muchísimo futuro. Vamos adelante, Caguazú. 9 te pongo, Rodrigo. Muy bien, un 9. Muy bien para arrancar, Rodri. Y ahora sí, maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, profe. Bueno, yo noté muchas desafinaciones en los pasajes para ir a la nota aguda. Muchas, o sea, no hay sostén y control del aliento. Y es como que cuando vas a subir a las notas, desafinas antes y después al llegar al agudo ya te sale medio gritado. En este tema no era todavía para vos. Tiene demasiada fuerza, exige mucha técnica para cantar esto óptimamente y te jugaste por un tema que creo yo que no era para tu voz, sinceramente. 6. Un 6. Bueno, perfecto. Siempre les digo, Cazatalentos es una escuela de aprendizaje. Tomen las devoluciones de los maestros para proyectarla en su carrera a futuro. Rodri, ¿qué opinas? Bueno, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va, tocayo? De Rodrigo a Rodrigo. Muy especial, ¿verdad? Rodrigo. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente de Caguazú. Tengo muchos familiares viviendo ahí, así que yo sé que te van a apoyar muchísimo porque a ellos les encanta todo lo que sea la música, más todavía si viene el producto de los jóvenes. Bueno, a mí por lo menos me gustó mucho el video, me gustó porque utilizaste muy bien los recursos, ¿verdad? Todo lo que te rodeaba, se nota que llevas en alto la bandera de tu ciudad, eso es un plus aparte también para vos, ¿verdad? En cuanto a la voz, sí, coincido que hay algunas desafinaciones, pero como se dice, esta música es muy fuerte, muy complicada, pero te animaste y eso tiene un valor agregado para mí. Yo te pongo un 10. Muy bien, excelente. Bueno, ahora Dani Mesa, a ver. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Saludos para toda tu hermosa ciudad. Hola, Dani. Igualmente. Que hace poquito estuvimos allí con Tierra Adentro, también en el Festival La Madera. Un gran abrazo para todos. Pasamos de la mejor manera. Bueno, yo quiero destacar algo muy importante, que utilizó equipos de sonido para poder grabar el video. Eso me parece súper positivo porque de esa manera podemos escuchar más claramente su voz y también un poco apreciar todas sus condiciones, que de hecho también voy a repetir lo mismo que dije hace rato. Tenés todas las condiciones, Rodri, y me parece que el futuro que tenés es brillante. Seguí siempre cantando, seguí siempre formándote, visitando a diferentes maestros, quitar lo mejor de cada uno de ellos e incorporarlo eso para vos, para tu carrera. Y bueno, ojalá que muy pronto podamos encontrarnos en los escenarios. ¿Verdad que sí? ¿Por Mi qué voto no? es secreto. ¿Por qué no? Voto El Ñemí. voto Ñemí de Dani. ¿Por qué no de repente en algún momento cantar juntos, verdad? Todo es factible. Por todo es supuesto, claro que sí. posible. Claro que sí. Mira, Canta si- muy bien, tiene una muy linda voz. Si yo canté con vos, quiere decir que cualquiera No, puede. nada, no diga eso. Eso ya quiere decir que cualquiera puede. Bueno, yo le había pedido a mi productora unas imágenes, no sé, Sandrita, si tenemos a mano de Dani, porque realmente cuando yo vi, no solamente como amiga, sino que ver eso como
digo paraguaya porque vivo acá hace mucho. Me emocionó muchísimo estas imágenes que estamos viendo. Dani, quiero saber mira un cómo poco. se sintieron ustedes en ese momento. No sé si podemos poner un poquito de audio. Please, please. Can you sing with us? Yes? Okay. I will count until 3 and we're gonna sing together, okay? Okay. You have to say ah, okay? But very loud, okay? Y todos los paraguayos que están aquí tienen que ayudarnos también, por supuesto, claro que sí. Entonces, ahí va. Attention, please. 1, 2, 3. I can hear you. 1, 2, 3. Y el lucerito, ay, el lucerito, porque te digo de nada, ay, te digo, ay, el lucerito, ay, el lucerito, Impresionante, Dani. Qué ¿Viste la lindo. vuelta esa que dio? Oh, qué rico Con eso, una toda vuelta esa carnera. vestimenta, pero una cosa Por Dios, contame qué sentiste en ese momento. Por una cosa hacerlo acá en Paraguay, que ya sabes que conquistaste todo el público, pero en un lugar tan lejano, con ¿Verdad un que público sí? tan frío, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, mira, para nosotros fue realmente algo revelador, digamos, porque recién estábamos hablando del valor que muchas veces no le damos nosotros a nuestra Exacto. cultura. No sé por qué, no sé si porque respiramos todo el tiempo eso, ¿verdad? Pero al estar allá lejos y al ver cómo esa gente se prendía con nuestra música paraguaya, ahí te da como que otra perspectiva, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos súper concentrados, súper bien. No te digo nervioso, claro que sí, ese bichito que te pica siempre es fundamental que siempre esté ahí, Claro. porque eso denota que sos un artista. que siempre claro, primero que es un ser humano, que es un artista y que le tenés Exacto. el máximo respeto al escenario. Y más todavía ese escenario imponente, porque realmente pero de primer mundo, o sea, no recuerdo haber pisado un escenario más bello que ese, ¿verdad? Me imagino. Fue increíble toda la parte técnica, toda la tecnología que se utiliza en ese lugar, no, impresionante. Y qué lindo que se pudieron prender con nosotros, con nuestra música, los hermanos árabes, ¿verdad? Y en ese momento ya era más o menos hacia 3/4 de show por ahí, ya todos ya estaban bailando. Y fue muy lindo porque uno Y se eso pregunta... no es todo, porque después hay otro video por ahí donde Sí. levantaste al presidente y a la primera Sí. dama también en Dubái. Claro, lo que pasa es ¿verdad? que uno piensa, ¿será que le va a gustar? ¿Será que le va a gustar a ellos Dios nuestra mío, música? una Porque, maravilla. porque primero hablamos en otro idioma que no es ni siquiera ni en Que no inglés ni en entienden, español, es ¿verdad? guaraní. Exacto. Entonces, ¿qué pensarán? ¿Qué van a decir de nosotros? Decíamos. Y pasó eso y fue algo increíble. Qué O sea, la felicidad que nos agarró a nosotros en ese momento ahí tocando era... quiero Nosotros nos sentíamos dueños del mundo en ese momento. Imagínate, Increíble, pues. Reyes de Dubái. Sí, somos muy a un afortunados. pequeñísimo corte, Dani, y enseguida volvemos con Dale. mucho más Dani Mesa de Casa Talentos Paraguay. Bien ahí. Lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto. Yo sé que tengo talento. Lo llevo en el corazón. Bueno, y cuántas cosas estábamos compartiendo en el corte. Tenemos que hacer una reunión para ponernos al día. Y yo creo que nos queda corto el tiempo, sinceramente, Así me para poder afinamos hablar de otra vez mi todo. guitarra. ¿Qué tal está tu guitarra, Hay que Re afinarla. desafinada, como la dueña. No digas eso. Re Al contrario, desafinada. yo te veo más afinada que nunca, querida serio, mía. De verdad que gracias, wow. regia, Qué bellísima, honor, qué honor. exitosa, eso me encanta. Y Gracias. me encanta muchísimo tu programa, que le den la oportunidad a los artistas, que puedan Tan mostrar un poco su importante. talento. Pasamos por tantas cosas difíciles en la pandemia. Sí. Fueron momentos reveladores realmente. Exacto. Y de mucho aprendizaje. Tener esta oportunidad yo creo que es oro QI, como se dice acá Sí, popularmente en nuestro país, ¿verdad? Así que invito e insto a los participantes que aprovechen Para la oportunidad aprender. para aprender, para hacerse Exacto. conocer
y después abrirse camino en el mundo laboral de la industria de la música. Así mismo, Dani después les va a dar consejos cuando lleguen más arriba, de a poquito. Yo soy testigo de todo lo que él pasó para llegar donde está hoy en día. Y eso me da un aprendizaje grande que es querer es poder, Dani. Por supuesto. Querer es poder. No hay un consejo ni mucho menos. Lo que sí yo les puedo decir amor a lo que uno primero hace. Eso, amor, mucho amor a lo que uno hace y después sumarle eso al talento y sumarle a eso a la disciplina. Esos 3 condimentos sí o sí te llevan a un buen lugar, así que a todos quienes me están viendo en este momento les digo, mucho amor primero por lo que están haciendo. A su talento agréguenle una buena dosis de disciplina y verán que las cosas van a salir por sí solas. Así mismo. Bueno, y lo que no pudimos conseguir que salga es el contacto con Areguá, porque como es en vivo, es por Zoom, de repente hay problemitas de conexiones, pero le voy a pedir a producción el material de Dora Diana Regúnega. Cierra la puerta, siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda su esencia divina, completa poemas. Sé lo que sientes al mirarme de frente y sé que no soy la única que está sintiendo. Bueno, así recibíamos entonces a Dora Diana. Vamos a ver qué le pareció a nuestro queridísimo doctor Enrique Castro. Ahora seguro ya conectó su micrófono, su audio. Siempre muy profesional él. ¿Qué tal, Dora Diana? Saludo a la ciudad de Areguá, capital del departamento central, la ciudad de las frutillas, de las artesanías, tantas cosas lindas que podemos ver ahí. Vayan a visitar, la gente que nos ve en el exterior, vengan para conocer esta ciudad hermosa, maravillosa, que nos ofrece el lago de Ipacaray, unos edificios coloniales hermosos, la iglesia de la Virgen de la Candelaria, el castillo Carlota Palmerola, en fin, un montón de cosas hermosas que nos ofrece la ciudad de Areguá y esta niña que les va a recibir cantando seguro en la puerta de su ciudad. Dora Diana, me gusta mucho ese tema que cantaste, pero sí, tenés un valor agregado que es que ejecutás un instrumento. Sí, no te perdono que me estés ahí sentadita en la pieza ahí filmando. Me gustaría ver Areguá, la artesanía, los cambuchí. La iglesia de fondo. Sí, la iglesia de fondo, el lago, tantas cosas lindas que tenemos, que vos tenés en tu ciudad. Bueno, sí escuché algunas desafinaciones, pero tenés una voz muy linda, tenés un futuro espléndido, así que a meterle duro con eso. Nos vemos la próxima con más sorpresas, seguramente, Dora Diana, que nos vas a presentar. Y yo, por esta vez, te doy un 8. Muy bien, Enriquito querido, un 8 del doctor Enrique Castro. Nuevamente, música de suspenso. Yo creo que lo voy a dejar a Dani y me levanto. No sé, no quiero hacerme responsable. Te pones muy nerviosa siempre que va a tocar el maestro. Me sube la presión, Dani. No, pero está bien, él es el maestro, la parte técnica es muy importante. Lógico. Y vos sabés que tienen que tomar como referencia lo que él les dice. Claro. Porque eso les va a servir, profe, a ver qué tenés para contarnos, para opinar. ¿Qué tal, Dora? A mí personalmente no me gustó tanto tu interpretación y la grabación de tu video tampoco, hija, porque lo hiciste en un espacio no apto para un concurso, ¿verdad? Como siempre venimos reclamando, tiene que ser en espacios emblemáticos, o aunque sea un espacio lindo de tu casa. Hay una tendencia de los jóvenes de cantar muy agudo. Es como que compiten por la vanidad de quién llega y quién no. Y en el canto no es así. En el canto uno tiene que cantar honestamente con su técnica y con lo que puede. Porque si no te sobredimensionas y con el tiempo, cuando realmente ya no podés alcanzar,
el público ya no te sigue porque nunca te escuchó cantar un tono más bajo. Entonces le cuesta ya. Entonces hay que tener siempre una identidad vocal. No me gustó el acompañamiento muy monótono de la guitarra. No me gustó nada. 5. Un 5 del maestro Coronel. Bueno, vamos a ver qué nos dice Rodrigo. Bueno, ¿qué tal, Dora? ¿Cómo te va? Un saludo a toda esa gente de Areguá, ¿verdad? Que tienen millones de artistas jóvenes destacados. Justamente estaba hablando de eso con el doctor Castro anteriormente. Bueno, a mí por lo menos me gustó mucho la voz. Sí, hay que mejorar un poquitito, un plus también que ejecuta la guitarra. Ejecuta la guitarra así, como dijo el profe, muy monótono, pero eso igual con el tiempo va mejorando, ¿verdad? El vestuario también me gustó, va acorde a lo que estaba cantando, pero sí creo que debió mejorar el lugar donde estabas grabando. Areguá tiene más bien hermosos lugares que mostrar, ¿verdad? Y ese fondo que tenés me parece un poco muy oscuro y hubieras aprovechado más esa hermosa naturaleza de esa ciudad. Pero yo te pongo un 8. Muy bien, muy buena puntuación, Rodri. Bueno, acá el defensor del maestro Miguel Coronel, que ya me dijo, profe, que se va a ir a estudiar también con vos. Me encantaría. Voy a visitarle en algún momento. ¿Tenés, Pico, algo que estudiar todavía, Dani? No, por supuesto. Lo Siempre capo muy... que sos. Siempre hay que muchas aprender. gracias. No, yo soy un eterno aprendiz. Muy, me encanta. Toda la vida Ya te digo que seguís siendo el mismo de siempre, por eso te amo. Gracias. Bueno, vamos a ver qué opina Dani Mesa. Bueno, yo coincido con lo que dijo el maestro, como ya estuvimos hablando de eso. Acordate que no tenés que decir el número. No voy a decir. Ay, ya, Sandra por la cuca, que no diga. Que no diga. Acá ya tengo ya voto Ñemín. Ahí ya te tengo puso. Ya. Decirle que, por supuesto, hay que seguir trabajando. Ella es muy joven, tiene todo un futuro por delante. Y como habíamos hablado hace rato, primero, mucho amor a lo que ella hace. Segundo, a su talento, sumarle esa buena dosis de disciplina, de practicar todos los días, de buscar un mentor o mentora que con quien ella se sienta segura, con quien ella se sienta a gusto, y empezar a absorber todo ese conocimiento de ese mentor o mentora para que de esa manera ella pueda incorporar eso a su vida profesional y cotidiana también, porque son enseñanzas que te van a servir para toda la vida, ¿verdad? Entonces, por supuesto, mejorar esa guitarra, acariciarle de una manera más sutil, más que tocar, es sacarle un buen sonido. No trajiste hoy tu guitarra, te Estoy en salvaste, falta, te salvaste, pues yo sí o sí le hago cantar. Claro, y por supuesto, practicar la vocalización para el control de las cuerdas vocales, ¿verdad? A mí particularmente me gustó mucho. Sí le aconsejaría que en una próxima pueda irse a un lugar, si bien un poco lejano de la ciudad, para que no haya esa contaminación sonora. Exacto. Y pueda grabar su video digamos, al aire libre, sí, para que no haya los rebotes del reverb de la sala y todo eso, ¿verdad? Para que salga más bien. Profesional. Exactamente. Perfecto. Pero en línea general súper bien, así que felicidades y un saludo grande para la bella ciudad de Areguá. Así mismo, un saludo. Bueno, ahora nos vamos desde Areguá hasta Brasil. Hasta Brasil, porque quiero presentar a Rodrigo Batista, que no pudimos tampoco conectarnos. Hoy parece que la conexión a internet está un poco dura, pero vamos a ver qué nos envió como video de presentación. E você ligou o modo tô nem aí de novo. Acho é pouco pra mim que aceita você depois que já pensou que pra cidade toda já me humilhou. Aproveita, é a última vez que vai fazer o mal que já me fez. Pode sumir, vou ficar bem, mas depois não vem pedindo pra voltar. Pode implorar, não vai entrar. Pode sumir, vou ficar bem, mas depois não vem pedindo pra voltar. Pode implorar, não vai entrar na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me
Bueno, así escuchábamos el material de Rodrigo Batista desde Brasil. Brasil. En Brasil, un país tropical. Vamos Sí. a ver qué dice Enrique, que le encanta danzar, pular, bailar. A ver qué dice Enriquito. Bueno, acá ya estoy con Hanna. Ahí está mi Hanna. Ya Hola, hizo mi su chance. vida. Mira lo que... Ella cambia y cambia de Eh. look. Y Tiene más ropa que bueno. yo, Hanna. bueno. Rodrigo Coesul, Brasil. Saludo a ese país vecino, hermano, que a quien amamos tanto nosotros los paraguayos y que nos vamos siempre de vacaciones ahí, ¿verdad? No sé por qué grabó en TikTok Rodrigo. Y Brasil teniendo tantos lugares tan hermosos, ¿verdad? Tienes toda la razón. No sé por qué En la grabó cocina. es decir, en la cocina, parece, en un comedor, no sé. Y también lo escuché bastante desafinado, ¿eh? Para la próxima, Rodrigo, te quiero escuchar un poco más preparado, sin grabar en TikTok, que sea una grabación especial para nosotros, por respeto al programa mismo, ¿verdad? Y bueno, que cantes algo que vaya a tu voz, porque te escuché bastante desafinado. Yo te pongo un 6. Muy bien, un 6 del doctor Enrique Castro. Vamos a ver qué nos dice Miguel Coronel. Ya tiembla todo, ¿no, Andrea? Ay, Dios. A ver, profe. Ay, no sé por dónde. Esto poco, ¿en serio? Jaque. Parece que sí, profe. ¿Puedo ser ecuánime o tengo que usar palabras elegantes? Profe, vos sos jurado. Nadie puede objetar tu devolución. Bueno, a mí luego por el piso no me gustó absolutamente nada, desde el principio hasta el final. Si voy a empezar a desglosar todos los errores, tienen todos los errores. Todo lo que vos puedas endilgarle tiene, pobre hombre, y ya no creo que aprenda nada, así es que uno. Ay, Dios mío, profe. Ay, bueno. Bueno, Rodrigo, salvame, por favor. Bueno, lo bueno de aquí es que se llama Rodrigo también. Bueno, a mí por lo menos me gustó que se haya comprometido en participar, ¿verdad? No cualquiera se anima. Exacto. Exactamente, a mí me gustó esa parte, pero sí tienes muchas falencias. Tienes muchas falencias por el hecho que coincido con el doctor que dijo que tiene tantos lugares hermosos este país que decide grabar en un comedor, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es uno. Otro, el vestuario y no sé si el porqué también de grabar en una aplicación que se llama TikTok, ¿verdad? No está mal, pero podía haber mejorado y mira que entre todos los participantes, el lugar que tiene para mostrar, creo que Rodrigo hubiera aprovechado esa parte. Yo le pongo un 5. Un 5, excelente. Vamos a ir agilizando porque se nos va el tiempo. A ver qué nos dice Dani Mesa. Bueno, un saludo para todo Brasil. Ojalá que muy pronto nos toque la oportunidad de visitar ese país. ¿Verdad? De hecho, nos fuimos por tipo de vacaciones nomás, ¿no? Todavía no tuvimos la oportunidad de pisar suelo brasilero para ir a representar a Paraguay o a tocar, Estoy ¿verdad? segura que muy pronto los van Ojalá a que llamar. sí. Bueno, con Claro respecto que a Rodrigo, valoro muchísimo que se haya presentado. Coincido con los demás compañeros. Hay muchísimas cosas que trabajar. Hay muchísimas cosas que, digamos, ponerle atención y de esa manera, ojalá en una próxima, si se anima otra vez a participar, ya nos muestre un cambio sustancial mirando a la mejoría, ¿verdad? Claro. Entonces, mucha fuerza para Rodrigo. Lastimosamente creo que no le fue tan bien esta vuelta, primera. pero bueno, yo creo que la próxima le va a ir mejor. Así mismo, a no Mi voto rendirse. A no rendirse. Bueno, vamos al último de la noche. Tenemos a Pablo Báez de Emboscada. Vamos a ver ese material, por favor. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante,
corazones. Van a morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando. Todos dirán que es de alegría, mientras su alma está gritando. Ave María. Se esmeró él. Bueno, me encantó, se esmeró, ¿verdad, Dani? Se esmeró. Vamos a ver qué dice Enrique. Muy, muy lindo. Me hace acordar cuando entré a la iglesia para casarme. Me encanta. Me encanta. A ver qué dice Enrique. Bueno, ¿qué tal, Pedro Báez? ¿Cómo estás? Saludo a la gente de la ciudad de Emboscada, que queda a 38 kilómetros de la ciudad de Asunción. Bueno, a mí me gustó, mira, entre todos los videos que he visto hoy, me encantó estar sentado ahí de fondo de la iglesia, ¿verdad? Que representa un poco el matrimonio, donde uno se casa, por lo menos, ¿verdad? Y me gustó Pedro Báez. Sí le falta bastante en el tema de vocalización, seguramente que más Dani y el maestro tenor Coronel seguramente que le va a dar su opinión. Pero mientras tanto, el valor agregado de tocar la guitarra también, ¿verdad? Y me gustó su video. Yo le doy un 8. Muy bien, excelente, Enriquito. Bueno, acoto que Emboscada tiene pirámides también. Me fui a visitar las pirámides de Emboscada, un lugar maravilloso para ir a conocer. La verdad que Paraguay tiene un montón de cosas y nada que envidiar al exterior. Rodri, ¿por dónde andás? No, el maestro Coronel, perdón. Yo ya quería liberarme. Ay, Dios mío, pero vamos a seguir aprendiendo. Andrea. Vamos a seguir aprendiendo. Miedazo que te tiene, profe, ¿por qué así? Pasa que Andrea tiene miedo de mí cada vez que voy a hacer evoluciones por si me explayo demasiado, ¿verdad, Andrea? Sí, profe, pero estás acá para eso. Tienen que aprender. Este muchachito me gustó a medias su interpretación. Le salva muchas cosas. Le salva que tiene un lindo fondo, un tema un poco tranquilo que va con su voz, toca la guitarra. Eligió un tema muy acorde a lo que es su técnica, porque no tiene técnica, le falta articulación, le falta respiración, le falta sostén, le faltan muchas cosas que hacen que la voz tenga una mejor calidad. Pero igual valoro mucho y le pongo un 6. Bueno, muy bien. Viste, Dani, que no es tan malo. Rodri, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, a mí me encantó realmente el fondo. Además que tocas la guitarra, la iglesia, las piedras que te rodean, ayuda muchísimo, pero como dijo también el maestro, hay cosas que arreglar, ¿verdad? Afinar un poquito, pero sin muchos preámbulos yo te pongo un 7. Un 7, excelente. Gracias, Rodri. Dani, ¿qué opinas al respecto? Bueno, un saludo para la gran y hermosa y bella Emboscada. Me encanta Emboscada. Es divino. No sabía que había pirámides ahí, por ejemplo. Hay que ir a visitar Emboscada, Así realmente. es. Y bueno, felicitarle a Pablo, ¿verdad? Por su video, que se nota que le puso esfuerzo, se dedicó, le puso garra, le puso corazón. Y eso es lo que se valora muchísimo. Ya los maestros le dijeron toda la parte técnica que tiene que mejorar. Y siempre es eso, seguir adelante, con fe, con buena onda. Y tratando siempre de sacar lo mejor de quienes, digamos, te pueden traspasar un poco de conocimiento. Absorber lo máximo y después aplicarlo en la vida. Vamos a absorber algo del maestro Coronel Dani. Vamos a visitarlo, vamos a unas clases. ¿Qué se viene con Dani Mesa de aquí a poco? Bueno, yo te cuento que vamos a lanzar canciones muy pronto. Te estoy hablando de aquí a unos días, inclusive. Wow. Así que voy a venir otra vez. Primicia para Casa Talentos. Vamos a venir acá a hacer la primicia en Casa Talentos. Estamos hablando de 2 canciones inéditas de la banda. Nosotros siempre componemos nuestras canciones, ¿verdad? Y bueno, y más adelante se viene un álbum que ya está en su etapa de finalización. Y eso ya va a ser en los próximos meses. Así que se viene un
una segunda parte del 2022 bastante cargado. Qué Y maravilla. yo creo que eso va a ir hasta mediados del 2023 otra vez. Así que tenemos muchísimas cosas que mostrarle al público, ¿verdad? Estamos muy ansiosos. Estamos hablando de un trabajo de más de 2 años ya de preparación. No me cabe la menor duda de que vas a Sí. seguir creciendo y que siempre, sobre todo, vas a seguir siendo la misma persona. Claro. Un aplauso fuertísimo para Dani Mesa, Tierra Adentro. Recordamos las redes sociales, Dani, Sí, por favor. supuesto. Pueden seguirnos en @tierraadentropy en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, donde Los temas quieran. pueden escuchar en Los todas las temas pueden plataformas escuchar también en digitales. YouTube. Pueden buscar nuestro canal. Estamos a punto ya de llegar a los 100.000 suscriptores. Así que ¡Wow! les pido ¡Otro que vayan, aplauso! Muy suscríbanse, bien. activen la campanita. Excelente. Que ahora cuando lancemos las nuevas canciones ya les avise ya en la aplicación. Y por supuesto pueden en las plataformas en YouTube, Deezer, en Spotify, en iTunes, Todas las donde digitales. ustedes quieran. Nuevamente decirte muchas gracias, Andrea, por darme gracias esta a vos. oportunidad de venir a compartir contigo. Te pido disculpas frente a cámara por haberme tardado tanto, No, por pero yo sé que favor, vos lo me importante es que comprendés. viniste. Yo sé que me comprendés y bueno, voy a estar viniendo otra vez a visitarte, a visitarle a tu audiencia y a todos aquí, ¿verdad? Para mostrarles las nuevas canciones. Así que bueno, Muy bien. muchas gracias por esta oportunidad, contentísimo, un placer compartir con ustedes. Igualmente agradecemos al Casino de Asunción Único, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, a Estelita Uñas, a Osval Style, a Carola Boutique, a Huempas Calzados. Y el sábado que viene nos volvemos a encontrar a partir de las 20 horas, haciendo mucho más Casa Talentos Paraguay. Nos vemos. Canción, como lo hago con amor. Quiero realizar mi sueño.